Hola, querida mamá verdadera, bienvenida una vez más al podcast Que amen a sus hijos, una iniciativa del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Te saluda Carla de Fernández y como siempre es un gusto enorme para mí el poder compartir contigo temas relacionados con la maternidad, con el hogar y el diseño de Dios para la familia, junto a otras hermanas ancianas que atesoramos a Cristo en nuestra maternidad. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Quizás en algún momento te has preguntado, ¿por qué hablan tanto de la maternidad? ¿Por qué insisten en temas que tienen que ver con hijos, con el rol de mamá, con su rol como esposa? Bueno, nos ha tocado vivir en un tiempo donde precisamente la maternidad, así como el matrimonio, es atacado. Muchas veces la maternidad es ridiculizada, sobre todo en las redes sociales, y quizás tú has visto algunas publicaciones donde se ridiculiza a la mujer que es mamá, que es esposa, que está en casa, haciéndola parecer como una mujer de segunda categoría, más si solo se dedica al hogar. Han dado a entender que nuestro rol está pasado de moda, que en realidad la mujer en este tiempo debería de estar pensando en superarse a sí misma, en fortalecerse, en salir adelante solas. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que la mujer que está en su hogar, que está criando a sus hijos, realmente fingen felicidad. Pero en realidad están llenas de tristeza y amargura. Es una caricatura lo que están haciendo, es una distorsión de la maternidad. Vas a ver muchas publicaciones, series de televisión, películas, donde muestran a la mujer, a esposa y mamá, como una mujer infeliz. Y cada vez es más común ver ese tipo de publicaciones, no solamente de personas que no creen en Dios, sino aún dentro de las iglesias podemos ver ese tipo de publicaciones. Entonces, ver esa distorsión de la maternidad nos obliga, como hijas de Dios, a levantar la voz para defenderla. No obstante, buscamos defenderla con gracia, eso sí, con amor, con dulzura, de forma que podamos reflejar el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que nos recuerda que hemos sido rescatadas de nuestra vana manera de vivir, que somos libres para expresar nuestro sentir, siempre buscando cuidar la imagen de Dios en nosotras y en otros también. Así que una manera de defender la maternidad es justamente compartiendo mensajes que adornan el Evangelio que hemos creído, mensajes que están llenos de la verdad de Dios para la maternidad, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio. Mensajes que nos lleven a amar y atesorar el regalo glorioso de la maternidad y el cuidado de nuestros hogares. Es por eso que hoy quiero compartirte acerca de un tema que está muy cercano a mi corazón en cuanto a las mentiras que hemos creído acerca de la maternidad. Y el tema es cómo la falsa expectativa de una maternidad feliz y perfecta pueden provocar una maternidad amarga. Muchas de nosotras soñamos o nos imaginamos como esposas y amas de casa desde que éramos niñas. A algunas se nos hacía súper lindo cuando estábamos pequeñas tener muñecas que parecían bebés verdaderos y jugábamos a la casita con ellos. Recuerdo que muchas de nosotras usábamos plantas y flores simulando hacer de comer para nuestros hijos y en realidad era un tiempo que disfrutábamos. Con el paso de los años, esos juegos dejaron de estar presentes en nuestras vidas. Por supuesto, crecimos, maduramos, cambiamos de etapa. Pero quizá el deseo de ser mamá y de tener una casa donde cuidar de los nuestros seguía presente en nuestros anhelos y nuestros corazones. Es probable que algunas de nosotras hayamos imaginado más de una vez cómo queríamos nuestra casa, cómo la adornaríamos, qué persianas pondríamos, qué plantas cultivaríamos. Pero también quizá nos imaginamos nuestro embarazo, el alumbramiento y nuestro hermoso retoño envuelto en una hermosa colchita color beige mientras duerme plácidamente en su cuna en forma de luna. Un embarazo soñado, con una maternidad soñada, es la que podríamos esperar todas aquellas que anhelamos ser mamás. Ese fue mi caso.
Mi primer embarazo fue hermoso. No tuve complicaciones ni los achaques propios del primer trimestre. No tuve síntomas extraños ni antojos nocturnos. Fue un tiempo de mucha dulzura junto a mi esposo. Ambos esperábamos la llegada de nuestro primogénito. Durante la espera, tuve la oportunidad de ver programas de televisión donde se presentaban la maternidad de manera glamorosa y soñada. Eran programas en los que las mamás estaban todo el tiempo felices, plenas y radiantes. Pero no solo eso, los bebés eran de calificación perfecta saliendo del hospital. Niños, ya sabes, seguramente los has visto, niños que lloraban bajito, que no tenían cólicos nocturnos y aún si los tenían, al estar en los brazos de mamá, dormían plácidamente. Además de eso, los niños más grandecitos, los que eran los hermanos mayores, aparecían jugando en las habitaciones de manera tranquila, en paz, conviviendo armoniosamente unos con otros. Niños impecables, al igual que la mamá. Niños perfectos, en una habitación perfecta, en un ambiente perfecto. Y por supuesto, la mamá siempre estaba contenta, sonriente, feliz, esperando al esposo que llegaba por la tarde a jugar con sus pequeños. Por supuesto que hay familias así. Las he conocido y he convivido con ellas. Sin embargo, no es la norma ni lo común en el día a día. Entonces, mientras veía todo eso a la distancia en televisión, pero también con familias cercanas, por supuesto que mi corazón lo anhelaba también. Comencé a generar una expectativa de lo que quería ver en mi propia maternidad y con mis hijos. Anhelaba una familia así, una maternidad glamorosa y unos niños que fueran como los que en mi infancia les llamaban hijos modelos. Pero era algo que anhelaba. No era lo real en mi vida, era una falsa expectativa. ¿Y qué puede hacer una falsa expectativa en el corazón? Sin darme cuenta, esa falsa expectativa estaba convirtiendo la maternidad soñada en un ídolo en mi corazón. ¿Por qué digo que en un ídolo? Porque si recordamos, un ídolo es cualquier cosa, lo que sea sobre lo que ponemos nuestra esperanza, nuestra felicidad y plenitud de nuestras vidas, que no sea Dios. En realidad es un falso Dios esos ídolos, son los si tan solo, no sé, son aquellas cosas que cuando las pensamos solemos decir, si tan solo tuviera, si tan solo fuera, si tan solo estuviera, entonces sería feliz. Son esas cosas que pensamos equivocadamente que nos harán sentir completas, plenas. Ahora, es necesario aclarar que nuestros deseos o nuestros anhelos no necesariamente son pecaminosos. Por ejemplo, yo anhelaba una maternidad plena y feliz. Era un deseo genuino. El problema no es el deseo en sí mismo, sino que ese deseo termina siendo un Dios para nosotras porque pensamos que nos dará plenitud y nos completará. Le damos el poder de transformar nuestra vida si acaso lo tenemos. Quitamos a Dios del centro de nuestra vida y colocamos en Él a nuestros deseos, lo que se ha convertido en un ídolo. ¿Qué pasa cuando esas falsas expectativas o ese ídolo no nos da lo que esperábamos? Solemos frustrarnos, nos hiere, nos amarga la existencia. Y es que es lógico, porque lo único que nos da plenitud y felicidad, porque estamos completas en Él, es Dios, Cristo mismo y su Espíritu Santo que habita en nosotras. El ídolo no nos da nada, al contrario, nos quita. Nos quita la paz, el gozo, la esperanza, nos amargamos. Y la amargura es de los pecados que no se ven a simple vista. No son escandalosos ni llamativos como otros. Ese pecado crece en la profundidad de nuestros corazones. Es una raíz que se adhiere al corazón y carcome desde dentro hacia afuera. Hebreos 12:15 en la Nueva Versión Internacional nos dice de ese pecado. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Si te das cuenta, es un pecado que no solo se queda en el corazón de quien lo posee, sino que corrompe, contamina a quienes están cerca. Así que, al no ver realizadas o cumplidas las expectativas que tenemos, solemos amargarnos. Te comparto desde mi corazón que es una realidad que cuando la amargura echa raíz, contamina todo el cuerpo y se expande hacia afuera. Es un pecado horrible,
daña muchísimo. Así que en mi experiencia, cuando me convertí en mamá y por determinadas circunstancias mi maternidad no fue la que esperaba o anhelaba, me frustré al grado de que me amargué. Ver la realidad de la pecaminosidad de mi propia vida, en la de mi esposo y la de mis pequeños hijos, comparándola con la maternidad perfecta y soñada que siempre anhelé y vi en otros, me llevó a la amargura. Sufrí muchísimo, pero ese dolor en realidad era amargura. Y era una amargura que yo misma provoqué por esperar perfección en personas, circunstancias, en un mundo imperfecto. He de decir que en ese momento, por supuesto que no lo veía. Lo único que podía ver era lo injusto que era todo porque no pude obtener lo que anhelaba para mi familia ni para mi maternidad. ¿Recuerdas los sí tan solo? Bueno, ese era mi pensar. Si tan solo fuera como esperaba, en verdad sería feliz. Si tan solo mis hijos fueran más obedientes, menos inquietos, menos ruidosos, menos efusivos, entonces sería completamente feliz. Si tan solo mi maternidad no fuera tan complicada, entonces sería feliz. Ahí estaba la raíz de amargura adherida a mi corazón, carcomiendo todos esos momentos que Dios me permitía vivir como mamá, carcomiendo las bendiciones que tenía en mis manos, pero yo no las veía. Y no solo eso, esas raíces salían por cada poro de mi cuerpo y abrazaban a mis pequeños hijos y a mi esposo también. Ellos la veían, olían lo fétido y amargo que expiraba esa amargura. Pero con el paso de los días, ellos se fueron acostumbrando. Y además, pequeñas raíces de amargura se incrustaron en sus corazones también. Poco a poco y de manera paulatina, las risas dejaron de escucharse en mi hogar. Los gritos, las discordias, las palabras ásperas y sin gracia hacían acto y presencia desde nuestros labios. Pero de manera sorprendente, nuestros cuerpos manifestaban la amargura también. Había gestos de enojo, miradas cargadas de descontento, y eso se veía en cada uno de los habitantes de mi hogar. Todos estábamos contaminados. Por consiguiente, todas aquellas ricas bendiciones que día a día Dios nos daba, su despliegue de amor, gracia y misericordia, aunque estaban presentes, no podíamos verlas. La amargura también nos había cegado a la bondad de Dios. Los momentos que Dios nos regalaba para atesorarlos en familia se veían opacados por mi amargura principalmente. Estaba tan centrada en lo que no tenía que lo que sí tenía dejaba de impresionarme o de maravillarme. Las bendiciones de Dios no las veía porque seguía añorando lo que no tuve. Amargura que contagió a mi esposo e hijos también. Se cumplía lo que Efesios 4:31 dice. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Todo eso que viene con la amargura, la ira, los enojos, todo eso estaba presente en mi hogar. Podría contarte eventos, momentos que aún recuerdo, pero no es el fin de este podcast. Pero sí puedo decirte que hubo un momento en el que, por gracia de Dios, pude darme cuenta del mal que estaba haciendo a mi familia por causa de la amargura. Dios me mostró por medio de su palabra que mi corazón estaba infestado de ese pecado y me había perdido momentos maravillosos como mamá. Pero Dios, que sus misericordias nunca faltan ni fallan, no nos deja a la deriva. No nos muestra nuestro pecado para que nos conmiseremos y entonces podamos victimizarnos. Al contrario, Dios nos muestra la condición de nuestros corazones para que en arrepentimiento vayamos a la cruz, confesemos nuestros pecados y recibamos el perdón de Cristo. Porque sí, el sacrificio de Cristo perdona nuestros pecados de amargura y lo que viene con ella. Siempre hay buenas noticias para nuestros corazones pecaminosos y dolidos, lastimados y amargados también. Si nuestro corazón le pertenece a Dios, créeme que Él se encargará de mostrarnos tarde o temprano nuestra urgente necesidad de Cristo para que en dependencia de Él podamos despojarnos de nuestra vana manera de vivir y aprendamos a vivir el día a día atesorando lo que ha puesto en nuestras manos. Y cuando nos haya mostrado esa raíz pestilente en nuestros corazones, vayamos delante de Él para saber de qué manera podemos hacer frente a ese pecado. Que sea Dios reemplazando esa raíz por fruto apacible que viene de Él. Que podamos deleitarnos en Él, en sus bendiciones. Que podamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios por nuestro descontento, pero también pidamos perdón a nuestros esposos, a nuestros hijos que fueron contaminados con nuestra amargura como un efecto dominó.
Hay esperanza para nosotras, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro descontento, de nuestra amargura, aún sigue estando abierto el camino al Padre. Aún Cristo sigue hablando cosas buenas de nosotras, como lo menciona Romanos 8:32 al 35, que dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, mi hermana, nada nos separará del amor de Cristo. Él sigue hablando cosas buenas de nosotras delante de nuestro Padre eterno. Nada, ni aún la amargura nos separará de Él si vamos en arrepentimiento y fe delante de Él para pedir perdón. Y conociendo ese amor tan grande, tan inmenso que tiene por nosotras, respondamos en gratitud, en deleitarnos en Él, en no desear nada más de manera pecaminosa, sino afianzarnos en la verdad de que en Él tenemos todo. En Él, en Cristo, estamos completas, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y nosotras hemos sido hechas completas en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. No necesitamos más. Y de hecho, si no es una falsa expectativa y en verdad es una necesidad la que tenemos, entonces no tenemos por qué preocuparnos ni por qué afligirnos. Él lo suplirá de acuerdo a su soberana voluntad. Él siempre ha tenido mucho cuidado de nuestras necesidades verdaderas. Escudriñemos entonces nuestros corazones para saber si eso que queremos o que decimos que es una necesidad para nosotras en nuestra maternidad, en verdad es una necesidad o solo un ídolo que hemos levantado, una falsa expectativa que queremos ver cumplida en nuestra vida. Si has identificado raíces de amargura en tu corazón, entonces es momento de arrancar esa maleza. Sé honesta con Dios, preséntate delante de Él y confiesa: Señor, he visto mi corazón lleno de amargura pecaminosa. Reconozco que no es tu culpa, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mis hijos, no es culpa de las circunstancias que rodean mi maternidad, no es culpa de lo que tuve o no tuve de acuerdo con mis expectativas. Es mi falta de contentamiento, mi ingratitud y el dejar de verte en los pequeños detalles. Ayúdame, Padre, a limpiar mi corazón, a atesorar lo que has puesto en mis manos, a deleitarme en Cristo para así poder deleitarme en mi maternidad, en los hijos que me has dado, con el esposo que me diste también. Necesitamos, mi hermana, soltar esa amargura, arrancar cada raíz que está en el corazón para entonces recibir la gracia de Dios, su plenitud y su perdón. No desmayes, persevera, mira tu hogar y bendice. Alaba a Dios por lo que te ha dado. Disfruta de cada una de esas bendiciones y de cada etapa y permite que el Señor traiga sobre ti deleite, plenitud y gratitud a tu corazón. Te mando un fuerte abrazo, recordándote que estamos en esta tierra viviendo un día a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.